mucho trabajo y hacer que los plazos de aprobación se reduzcan. Inteligencia artificial. La disponibilidad de los medicamentos en tiempos más breves. Y a la vez la parte de la investigación clínica, que pues, es el soporte de todo esto que se trabaja en el ámbito regulatorio, en el sentido de que en la investigación clínica pues, se hacen los desarrollos y a la vez se tiene que entrar en el ámbito regulatorio para demostrar la seguridad, calidad y eficacia del producto. Entonces, vamos a ver cómo lo aborda César Hernández. Él es egresado de esta facultad en los 3 niveles: licenciatura, maestría y doctorado, y actualmente lo hemos incorporado también ya a la plantilla docente de la especialidad de propiedad intelectual, y pues le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y le damos el uso de la palabra para que nos diga cómo va a abordar este tema de la investigación clínica y la inteligencia artificial. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿O lo pongo un poco más? Primero que nada, doctor Carrasco, muchísimas gracias. Doctora también a la Universidad Cayetano Heredia. Es muy difícil de abordar este tema porque de pronto son demasiadas aristas, ¿no? Qué bueno que voy después del compañero, ¿me repites su nombre? Agustín, porque ya les di un breve panorama de qué es la investigación clínica. Yo lo que les voy a comentar en este caso literalmente es una historia. Me pregunta el doctor ahora cómo lo voy a abordar. Sinceramente fue todo un reto, porque no sabía qué decirles, ¿no? La legislación está muy corta, las historias son un poco extrañas, existen muchos mitos alrededor de lo que es la inteligencia artificial. No he tenido, desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, la oportunidad de escuchar todos los panoramas y los puntos de vista que han podido compartir en este bonito foro, pero yo aquí les traigo literalmente un momento de relajación, ¿no? O sea, tal vez no va a ser 100% jurídica la conversación, pero si ustedes me escuchan y me regalan un ratito de su atención, creo que les puedo decir cosas bastante interesantes y entretenidas. Si ustedes pueden ver, le denomino investigación clínica y la inteligencia artificial, problemas, videojuegos e innovación. ¿Por qué videojuegos, no? O sea, ¿por qué parece que estoy como que diluyendo el nivel teórico de todo lo que hemos estado platicando, llevándolo a un videojuego? Bueno, solo escuchen un poquito y lo podremos ver. Primero que nada tenemos que determinar un poco qué es la inteligencia artificial, ¿sale? Una primera definición que nosotros vamos a utilizar para esto es que es la capacidad de una máquina o sistema para realizar tareas que tal vez requieren de la inteligencia humana. ¿Esto qué significa? ¿Significa que la inteligencia humana nos va a reemplazar y va a hacer las cosas desde cero? Tal vez no. Simplemente va a utilizar mecanismos, ¿no? Como si giráramos un cubo Rubik en vez de nosotros, ¿sale? Esa es la primera gran situación. En salud se utiliza para un tema de diagnóstico, análisis de imágenes, producción de enfermedades y diseño molecular, ¿vale? Yo tengo a bien presentarles esto porque yo le pregunté a una inteligencia artificial qué es. Literalmente agarré el ChatGPT y le dije ¿qué es? ¿No? Y me dijo, como IA, yo analizo, interpreto, propongo situaciones a partir de grandes volúmenes de datos estructurados o no en segundos. Eso es técnicamente lo que hace, ¿vale? Entonces, con base en esto, vamos ahora a hablar de algo exageradamente raro para los que somos abogados. ¿Hay alguien de aquí que no sea abogado, que sea químico, que sea...? No, perfecto, no, ustedes me van a entender más porque yo voy a hablar desde algo que desconozco. Proteínas. ¿Por qué proteínas, no? Bueno, para los que desafortunadamente somos abogados, pues tenemos que saber que una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿no? Y hay un grupo amino y del otro lado un grupo carboxilo, ¿no? Estos grupos se van a empezar a conjugar con otros, ¿no? Y van a dar paso a la estructura molecular de una proteína, ¿sale? De esto que es importante mantener para seguir esta pequeña plática, ¿no? Lo primero es que todas estas variaciones y todas estas uniones van a determinar la estructura tridimensional de una proteína, que ya sabrán a qué me voy a referir, ¿no? Y por ende, la forma tridimensional de la misma realmente es lo que importa y es lo que es muy difícil de determinar. Como primer punto, para nuestra historia vamos a hablar
acerca de la primera proteína que se descubrió, ¿sale? En 1957, bioquímico John Kendrick, ganador del premio Nobel en el 62, tuvo a bien descifrar la estructura molecular de la hemoglobina, que ustedes pueden ver, ¿no? Que tiene un nombre coloquial horrible, pero bueno, ahí está, ¿no? Normalmente cuesta mucho poder descifrarlas, ¿sale? O sea, poder desenvolverlas, poder estructurarlas y volverlas una pequeña cadenita de átomos tiende a ser complicado, ¿no? La primera forma que se logró, o más bien que el doctor Andrew logró acceder y tener, fue a través de la cristalografía y los rayos X para poder determinar toda esta estructura atómica. Bien divertida la historia porque utilizó realmente la carne de una ballena para poder obtener la hemoglobina que necesitaba, porque de otra forma de un caballo o de nosotros la proteína es muy pequeña, ¿sale? Entonces, digo, para los que no somos abogados, para los que no somos biólogos, ahí en esta parte que parece una montaña rusa de puntitos es la estructura atómica de la misma, ¿sale? Entonces, bueno, ya tenemos un primer problema. ¿Se acuerdan que eran problemas, videojuegos y innovación? Nuestro problema es cómo le vamos a hacer para determinar la estructura que estamos buscando. Un primer esfuerzo lo hizo a finales de los 60 Linus Pauling, ¿sale? En el cual él empezó a identificar patrones en estas proteínas para la obtención de justamente estructuras secundarias, ¿no? Que como ustedes pueden ver de un lado se llaman hélices o láminas. ¿Esto qué significa? Que los átomos de la proteína se van a girar o a plegar tomando en consideración ciertos patrones, ¿sale? Sin embargo, esto no resuelve el problema que se está planteando, pues a pesar de tener un conocimiento un poco más profundo de lo que podemos hacer y no hacer con una proteína, desafortunadamente seguimos sin poder tener un entendimiento total de cuándo se gira, cuándo se pliega, cuándo se mueve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí del 94, en la Universidad de Maryland, un científico llamado John Mould creó literalmente un concurso para poder establecer ese tipo de cuestiones. Él genera el CASP, que es el Critical Assessment Structure and Prediction, ¿sale? Of Structure Prediction, por favor, perdón, ¿no? Entonces, con este concurso, lo que él pretende es que los participantes, como en este caso nosotros, pudiéramos lograr generar un algoritmo que pudiera descifrar cómo es que se puede hacer esto, ¿sale? La puntuación que él dio para ser perfecto era el 100%, pero con un rango de 90 era suficiente, ¿vale? Los participantes no iban a conocer la estructura como tal, simplemente iban a empezar a generar este algoritmo para ver qué también se desenvolvía, ¿sale? En este año, en el primer CASP que se hizo, el ganador fue un logaritmo, que ahorita les voy a hablar de él, con un porcentaje de 39% de acierto, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden ver, hay una pequeña gráfica que dice que en el 94 fueron más o menos de 30, en el 96 fue subiendo, pero si se dan cuenta es muy poco lo que sube. Y entonces se crea Rosetta, ¿sale? Este algoritmo lo que empieza a hacer es, diseñado por David Baker, que se va a volver muy relevante, empezó a expandir el nivel de procesamiento. La intención de Rosetta era justamente desenvolver las proteínas, ¿sale? Pero se dieron cuenta que era muy difícil la capacidad que tenían por el momento, porque estamos hablando del 94, muchos de ustedes seguramente todavía no estaban, tal vez sí, yo ya estaba, tenía 3 años, pero en este caso las computadoras eran literalmente cafeteras, ¿no? Sin embargo, ¿qué tuvo Rosetta a bien hacer? Bueno, cuando se ponía en modo de ahorro o el famoso screensaver, no sé si vieron alguna vez este DVD que rebotaba, ¿no? Que rebotaba en muchas partes. Bueno, utilizaron el nivel y la capacidad de procesamiento mediante este programa y este algoritmo para que mientras estuviera en modo reposo pudiera seguir, digamos que calculando y moviendo. Aquí hay una historia bien divertida porque este algoritmo de Rosetta, o esta entre comillas aplicación, se empezó a utilizar directamente en universidades y escuelas. Entonces la gente iba pasando y como ustedes, cualquier curioso se pone a ver y ve el protector de pantalla y dice, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hacer mejor el trabajo que lo está haciendo el logaritmo. Entonces, David Baker ante esta situación dijo, pues voy a hacerlo interactivo, ¿qué les parece si hago un videojuego? ¿Sale? Y con eso se crea Folding, ¿vale? Folding el 9 de mayo del 2008,
Es un videojuego experimental que consiste en intentar predecir la estructura tridimensional de las proteínas y sus pliegues a partir de la secuencia base de los aminoácidos. Hoy en día, Foldit, que ya es una situación mucho más moderna, que ahorita llegaremos, este es más o menos un pantallazo de cómo se juega este videojuego, ¿sale? Entonces, bueno, en agosto del 2010 se siguen los esfuerzos, continúan, etcétera, etcétera. Los jugadores en el 2010 reunieron fuerzas durante 3 semanas, más de 57,000, para poder determinar la estructura de una de las enzimas del VIH, ¿sale? Entonces fue gracias a este videojuego que pudieron encontrarlo. ¿Qué situaciones empezamos a ver? Aquí empezamos a ver cómo la innovación va tocando, por ejemplo, los derechos de autor. ¿Por qué? Porque los participantes de este videojuego participaron de forma indirecta en la publicación de un, de un paper académico totalmente enfocado a la biología que fundamentaba cómo es que su hallazgo estaba científicamente correcto a través de la experimentación. Por lo tanto, los jugadores, ahí están marcados los 2 equipos, sé que es muy pequeño, lo van a ver después cuando les compartan las presentaciones, pero se establecieron como coautores de este trabajo, ¿vale? Jugando un videojuego. A partir de esto, evidentemente se empiezan a encontrar limitaciones, tanto a Rosetta como a Foldit. Entonces, entra en el papel una persona muy importante que se llama Demis Havis, que es literalmente, como el doctor Carrasco, un prodigio del ajedrez. Un prodigio del ajedrez porque en serio el muchacho se la sabía de todas y crea no solo una empresa, qué padre que aquí estemos ya viendo conceptos mercantiles, ¿no? Que una empresa llamada DeepMind. Y DeepMind tiene como su principal asset el logaritmo o el código para empezar a jugar Foldit, ¿sale? O sea, este amigo Demis Havis lo que empieza a identificar es que puede mejorar el patrón de Rosetta, ¿sale? Y entonces genera su primera aplicación específica para esto que se llama AlphaFold, ¿sale? Entonces en 2013 empezó este proyecto que como les menciono, tenía la intención de ser la primera IA especializada y profunda para resolver las interacciones moleculares de las proteínas. Su primera versión, AlphaFold 1, era una red neuronal que poco a poco iba transformándose en una inteligencia artificial. Gracias a estos esfuerzos, tanto DeepMind como Foldit lograron establecer patrones similares y conexos de la estructura molecular de las proteínas, ¿sale? Entonces es un sistema en donde empezaron a introducir el proceso evolutivo. Esto es una situación que tal vez para muchos de ustedes sea más fácil porque son biólogos, ¿no? Tal vez si fuera un foro un poco más de abogados sería un tanto más complejo, pero ¿cómo funciona? ¿Sabes? Empezaron a hacer literalmente una tabla bidimensional. Antes de entrar al tema tridimensional de resolver una proteína como tal, dijeron, bueno, vamos a hacerlo 2D. Entonces, literalmente, para mí, como abogado, como persona que no sabe de proteínas, crearon un juego estilo Buscaminas, ¿no? Entonces, lo que hacían era identificar una tabla con patrones, como ustedes lo pueden ver en la primera. Ahí tenemos unas pequeñas fotos de ser humano, de gatito, de elefante, etcétera, etcétera, de cómo la proteína tenía una estructura relativamente similar, al menos en las primeras 4 cadenas, ¿no? Y después, conforme iban avanzando, iban modificándose. Cuando se encontraban paridades, o que las cadenas iban en pares, se podía establecer que ahí había un pliegue, que ahí había algo. Entonces, con este tipo de cadenas evolutivas, fueron literalmente generando este pequeño juego de buscaminas en el cual los hallazgos que tenía el propio videojuego y la propia inteligencia artificial podían determinar y predecir si en ese momento la proteína se movía, se quitaba o se plegaba, ¿sale? Entonces, aquí no me quiero detener mucho, ya podemos platicarlo después. Sin embargo, en el 2018 AlphaFold entra al CASP, a este concurso que les conté hace un ratito, ¿sale? Y fue declarado ganador. Sin embargo, a pesar de tener un gran avance, solo logró 70 puntos. Desafortunadamente, esto representa el primer fracaso. ¿Por qué? Porque la intención es que llegara a los 90, ¿no? Sin embargo, Havis reclutó a un científico llamado John Jumper, químico biólogo estadounidense, para liderar el proyecto de AlphaFold 2. ¿Qué pasa? John introduce 3 conceptos muy relevantes. Primero, la geometría, la física y el factor evolutivo. ¿Para qué? Para aumentar la precisión de, en este caso, AlphaFold 2. John, como si fuera mi amigo, ¿verdad?,
identificó 3 maneras de obtener los mejores resultados en la IA. Para eso se necesita máximo poder de cómputo. AlphaFold 2 tiene el support de Google, entonces tiene todos los ordenadores de Google a su disposición. Un conjunto de datos grandes y diversos, que en este caso el CASP iba cada año subiendo, aproximadamente estamos ahorita creo que en el 16. Entonces, ¿qué significa eso? Que la base de datos y la base de datos de proteínas conocidas fue creciendo. Y esto se tiene que conjugar o empalmar con mejores algoritmos de IA para mejorar el aprendizaje de la misma. AlphaFold 2 en el CASP 14. ¿Se acuerdan que hablamos del 1 en el 94? Aquí ya estamos más o menos en el 14. En diciembre del 2020 se lleva a cabo y logra rebasar el umbral de los 90, logrando una puntuación de 100. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la relevancia? Durante más de 6 décadas, decenas de miles de biólogos pusieron todos sus esfuerzos, sus tesis doctorales, sus hallazgos y hasta sus propios fracasos, por así decirlo, porque muchas veces una tesis doctoral es el camino que yo tomé, aunque no lo haya logrado. Y en ese momento se vio un contraste, porque ellos durante esas décadas lograron establecer más o menos la estructura de aproximadamente 50.000 proteínas. Aquí es donde empieza la innovación. AlphaFold 2, en unos pocos meses, con un equipo interdisciplinario de 15 personas, logró descifrar y determinar la estructura molecular de 200 millones de proteínas. Técnicamente es todo el reino animal. ¿Sale? Básicamente, con esto lo tenemos todo. Y en pocos meses, esta IA logró avanzar el trabajo de investigación de muchos investigadores, sites, etcétera, etcétera, por varias décadas. Ojo, aquí es donde empiezan las pequeñas situaciones que tenemos que tener de forma muy identificada. El que una IA logre determinar la estructura molecular de una proteína significa que descubrió todo, significa que ya sabemos cómo funciona la proteína como tal. Exacto. Entonces ahorita llegamos a eso, ¿va? ¿Cuáles fueron los logros a partir de AlphaFold 2? Bueno, pues nada más los 3 en 2024 tuvieron el premio Nobel, ¿sale? Por este avance. Dato curioso, David, los que ustedes ven a los costados son del lado que estoy señalando ahorita es David Harris y del otro es John Jumper, y en medio está David Baker. Sin embargo, David Baker no lo obtiene per se por la IA que desarrolló, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué lo obtiene. AlphaFold 2 ha logrado impactar en la innovación y ha logrado avances significativos y directos en, número 1, la búsqueda de la cura contra la malaria, descomponer enzimas para detectar resistencia de antibióticos, entender las mutaciones y variaciones a nivel neuronal para poder establecer así una actividad que represente o más bien que me permita identificar esquizofrenia o Alzheimer o en este caso cáncer de cerebro, ¿sale? Estas proteínas y esta forma de establecerlas abre un nuevo paradigma a los siguientes 3 puntos, que es la creación de proteínas híbridas, de proteínas sintéticas que permitan establecer y cumplir funciones que tal vez con su diseño evolutivo todavía no pueden. Eso fue lo que descubrió en este caso Baker, por eso tiene el premio Nobel, porque gracias a él la creación de estas nuevas proteínas sintéticas cumplen funciones aplicables directamente a medicina, medio ambiente y energía. Por ejemplo, gracias a estas proteínas sintéticas se ha logrado generar antídotos para veneno muchísimo más fáciles, rápidos, baratos y eficaces. ¿Por qué? Porque no pasa por todo el proceso de meterlo en el cuerpo de otro animal para meterlo en el mío. O sea, no, ya es directo, ¿sale? Se pueden hacer proteínas para lograr una mejor absorción de metano, lo cual evidentemente va a reducir la contaminación de CO2. ¿Sale? Y por último, se pueden establecer enzimas que ayuden a la absorción del plástico de una manera más natural. Por lo tanto, si nosotros las utilizamos y las logramos, podríamos reducir la contaminación de una manera exageradamente significativa. ¿Sale? Y las nuevas vacunas podrían ser mucho más especializadas gracias a ellas. ¿Sale? Conclusiones. ¿Qué me gustaría que se llevaran de esta pequeña charla y de este pequeño chiste, de esta pequeña historia que les dije que en algún momento íbamos a tocar esos 3 puntos? Número 1, que no existe una sola IA, ¿sale? No es porque muchas veces yo hablo con mis papás, yo hablo con gente, tal vez hasta con mi abuela, obviamente ustedes pueden platicar con ellos también, y ellos creen que solo hay una IA,
Es que ChatGPT hace todo. Es que, ¿cómo se llama? DALL-E es la única para imágenes. No, nosotros podemos crearlas, ¿no? Entonces, el segundo punto de la conclusión es, la inteligencia artificial es una herramienta humana, ¿sale? No suple a los humanos, ¿vale? No puede generarlo. ¿Por qué? Porque se confecciona a partir de nuestras propias necesidades y conocimientos. Ajá. Ahora la pregunta que hacía hace unos segundos, ¿puede suplir a un ser humano el que me haya avanzado, no sé, tal vez una década completa o más de investigación clínica? No, no lo puede, porque yo necesito la interpretación humana. Yo necesito que algún biólogo, tal vez como ustedes, algún científico, haga una tesis doctoral sobre esa proteína, y entonces sí, a partir de tal vez lo más difícil y complejo, que era encontrar su estructura, me puedan decir para qué sirve. Podamos seguir innovando, podamos seguir haciendo. ¿Qué pasa acá? Como lo mencionaba hace ratito el compañero y como se ha estado estableciendo, se necesitan recursos, ¿sale? Esto no se puede lograr solo, ¿sale? Cualquier proyecto puede tener detrás de sí una IA especializada, ¿sale? La creación de una IA es una obra como tal, que acarrea un proceso de innovación extenso, por lo tanto también costoso. Y por último, las obras derivadas de la IA per se no son susceptibles. ¿Por qué? Porque entonces yo podría, ¿cómo se llama? Proteger, ya sea con patente, ya sea con lo que sea, todas las 200 millones de proteínas que se encontraron, pero no va por ahí. Esa no es la intención, ¿sale? Es necesario reinterpretar, llevar el derecho a un nuevo nivel, a un nivel que pueda entender estas pequeñas diferencias y tener la sensibilidad de poderlo establecer, ¿sale? Para realmente poder entender su función. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No sé de proteínas. ¿La base de datos que has mencionado es abierta? ¿El caso? Todo lo que has compartido. Sí, son abiertos. Ajá, sí, de hecho, Fodit es un videojuego, pues ahora jugarlo, ¿no? Realmente la aplicación AlphaFold 2 fue generada nada más para jugarlo. Ajá, y es una IA que es como un jugador más, que pues, bueno, ya hizo todo casi, ¿no? ya no habría mucho caso, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama? Todos este tipo de cosas son cuestiones abiertas, ¿no? Como tal, la base de datos de proteínas del CASP sigue abierta, a pesar de ya tener una resolución favorable por parte de este equipo, pero todo lo que yo les acabo de mostrar, así como lo